Pero vamos a meternos en el dólar con Pedro Gaite, economista que ya está conectado. Pedro, un placer, ¿cómo estás? Hola Paz, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás observando el panorama? A ver, el problema de la economía argentina en términos macroeconómicos, Sí, financieros, sigue siendo el mismo de siempre, que es, como vos decías, la falta de dólares. Las reservas del Banco Central siguen siendo muy escasas. Con este tipo de cambio se dificulta mucho la acumulación de reservas y las señales del equipo económico en este sentido son muy débiles, o sea, viene claro, diciendo que la acumulación de reservas no es tan necesaria, que no quieren inflar artificialmente el tipo de cambio, etcétera. El año que viene los vencimientos de deuda son importantes, pero sobre todo a partir de 2027 claro. crecen muy fuertemente. Y en ese contexto, me parece que de nuevo, el problema no se resuelve con las recetas que viene planteando el gobierno, que no termina, creo yo, de darle la dimensión que tiene el problema, sigue poniendo el foco en lo fiscal, en lo monetario, que son cuestiones obviamente atendibles e importantes para la salud de la macroeconomía, pero viene dejando en un segundo o tercer plano la cuestión del frente externo, y eso hace que todo el tiempo estemos con expectativas de evaluación, mirando qué pasa con el riesgo país que no termina de bajar y la Claro. economía que no termina de estabilizarse. Entonces, me parece que sería sano para la estabilidad de la macroeconomía, para que esa estabilidad sea más permanente y también para generar posibilidades de crecimiento y de desarrollo en el mediano y largo plazo, que eso es algo que tampoco se discute lo suficiente, creo yo, el perfil de especialización que está Mm, asociado también a este régimen macroeconómico y sobre todo al esquema cambiario, que tiene que ver con un puñado de sectores que son competitivos con este tipo de cambio, el agro, la minería, el sector energético con vaca muerta, que son los sectores que vienen de alguna manera apuntalando el crecimiento y la recuperación en estos meses, pero deja totalmente al margen sobre todo a la industria manufacturera, claro. pero a los sectores mercado internistas en general, el comercio, la construcción también sumamente afectada por la paralización de la obra pública. Y el problema que tiene ese perfil de especialización es que no te permite generar condiciones de empleo mínimamente digno para el conjunto de la población. O sea, el empleo que se destruye en el sector industrial, en el sector del comercio, mismo en la construcción, primero que no se puede absorber de manera completa por estos sectores, la minería, el agro, etcétera, sino que además son en general sectores que tienen mayores niveles de informalidad, salarios más bajos, ni hablar los empleos de plataformas, que son otro de las formas en las que se está absorbiendo ese desempleo Sí, creciente, sobre todo en la industria, y eso es un problema importante de cara al futuro. claro. Pedro, ¿cuál podría llegar a ser una solución o una posible comienzo para principio de año como política económica del gobierno que lleve a que estos problemas no sean, van a seguir estando, ¿no? Pero que se mejoren en algún punto? Yo creo que hay que sincerar la situación y entender que este modelo, este esquema de bandas cambiarias está agotado, porque el tipo de cambio real que resulta de este esquema no te permite acumular reservas y además tiene este problema que planteaba en términos de especialización productiva, de perfil de inserción internacional. Incluso en el techo de la banda, el tipo de cambio real que surge es muy bajo. Y Claro, Argentina hoy no es suficiente con que tenga equilibrio externo, que durante algunos meses se estabilice el tipo de cambio de la mano, por ejemplo, como está ocurriendo ahora del endeudamiento privado. Argentina necesita acumular reservas genuinas, que son dólares que surgen del superávit comercial, de la entrada de inversión extranjera, y de nuevo, eso con este tipo de cambio no es posible. Entonces creo que claro, sería sano ir a un esquema, si se quiere, de bandas, pero un poco más altas. claro. En el corto plazo, obviamente, eso tiene un impacto negativo en términos de actividad económica, incluso de salarios reales, de consumo, pero creo que es una corrección necesaria para generar las condiciones para estabilizar de manera permanente, para poder crecer de manera sostenida y para poder desarrollarse. Y hoy hay alternativas también para que esa eventual devaluación
sea menos perjudicial en términos Claro. económicos y sociales. Hay una ventaja que es que el pass-through, el traspaso a precios Sí. de la devaluación viene siendo muy acotado. O sea, los últimos meses vimos que el tipo de cambio tendió a subir y la inflación se mantiene en torno al 2,5 mensual. Eso creo que tiene que ver en buena medida justamente con lo baja que está la actividad económica, la industria operando por abajo del 60% de su capacidad instalada. O sea, por las malas razones, pero te da una oportunidad cambiarias que necesitas sin que eso tenga un impacto inflacionario y contractivo y regresivo tan importante como suele tener. Hay herramientas obviamente siempre fiscales y de administración de expectativas y de acuerdo de precios y salarios que podrían ayudar para que ese traspaso a precios sea menor y para que el salario también se empiece a recomponer, que es algo absolutamente necesario, no solo por cuestiones morales, porque está en el No, fondo del sí, sí, pozo, sí. sino también pensando en la capacidad de crecer, porque hoy, a ver, las reformas por el lado de la oferta que viene proponiendo el gobierno, la reforma laboral, la reforma impositiva, etcétera, la realidad es que son muy impotentes si no hay un aumento de la demanda. Hoy Claro. decía, la industria está operando con el 40% de su capacidad ociosa, con el consumo en caída. ¿Quién va a aumentar la producción? Ni hablar, pensar en invertir si del otro lado no hay una demanda, una perspectiva de poder vender esa mayor producción. Claro. Entonces me parece que a lo que debería apuntar el gobierno es, de nuevo, a corregir el plano del sector externo, que es por donde está Sí. haciendo agua hoy, empezar a acumular reservas, ir pateando el tipo de cambio hacia arriba, contener el impacto social contractivo y regresivo que eso tiene con políticas de coordinación de expectativas. Si hace falta aumentar Claro. el gasto social, creo Pedro. que hay margen para hacerlo y de esa manera, de nuevo, generar las condiciones para que el país pueda estabilizar y crecer de manera sostenida. Totalmente. Pedro, consulta, ¿por qué el gobierno consideras que insiste tanto con el sistema de bandas? Yo creo que hay, por un lado, un sesgo ideológico de subestimar la importancia del frente externo, un enfoque muy monetarista que plantea que si hay superávit fiscal, eso acomoda todos los incentivos en la economía y que de esa manera se estabiliza y lo han dicho. De hecho, la importancia de acumular reservas no la ven porque no es importante tener reservas. Si se accediera al mercado de crédito, y creo que este es a lo que apunta el gobierno, se refinancia la deuda y tenés superávit fiscal, no tenés necesidad de endeudarte y las reservas, digamos, no tienen mucha razón de ser. El problema es que hoy la baja del riesgo país y el reacceso al mercado internacional de crédito, que es algo sumamente necesario en el esquema, en el modelo económico que tiene el gobierno, no se alcanza porque el acreedor internacional está mirando que no tenés reservas para pagarle. Claro, Entonces, claro. ve que tenés reservas negativas, que tenés un flujo de divisas que con este tipo de cambio se vislumbra negativo, o sea que no vas a poder acumular con este tipo de cambio, que tenés vencimientos de deuda que el año próximo son unos 20.000 millones, pero ya a partir de 2027 saltan a los 30.000 millones de dólares, con el FMI como acreedor privilegiado, al cual le debes más de 60.000 millones de dólares. Entonces el acreedor privado también ve que los pocos dólares que puedas tener, primero van a ir a pagarle al fondo. Entonces, con esa situación general, creo que la perspectiva para que siga bajando el riesgo país no es muy promisoria. O sea, yo veo difícil que el riesgo Sí. país comprima a la zona de los 300, 400 puntos, que sería lo necesario para poder refinanciar la deuda sin generar dinámicas explosivas, con este tipo de cambios, sin acumular reservas y con todos estos problemas que estaba marcando. Claro. Pedro, gracias. Vamos a seguir analizando todo lo que va pasando en este sistema de bandas y esperemos a ver cuáles van a ser las próximas medidas del gobierno, si va a extender, ¿no? Porque ya el dólar está más cerca de la banda superior que la banda inferior que había estipulado. Así que vamos a seguir de cerca y por supuesto vamos a seguir charlando y analizando estos temas. Bueno, gracias, buenas tardes.